buenas noches, ¿cómo les va? Estamos con otra emisión de Está bien ser feliz y hoy vamos a hablar de por qué tengo sobrepeso, ¿sí? Es un tema bastante habitual, de consulta, y bueno, y el tema del sobrepeso es un tema importante para trabajar porque el sobrepeso es multifactorial. Nosotros podemos tener sobrepeso por muchas razones. Entonces, es uno de los más difíciles de tratar, el sobrepeso, porque a veces hay muchas cosas que nos van dejando conflictos que están activos, que no se sanan y que nos van acumulando sobrepeso, ¿sí? Vamos a empezar a hablar un poquito para poder entender de qué se trata, por qué tengo sobrepeso, cómo funciona la biología más primaria. Yo siempre les digo a ustedes que el inconsciente va a la biología más primaria, que es supervivencia y pertenencia. Entonces, yendo a esta biología más primaria, el inconsciente utiliza la grasa para tres razones: para proteger de los golpes, ¿sí? Para contener y sostener a los órganos de supervivencia y para termogénesis, ¿sí? Para conservar calor. Vieron que uno dice, uy, es flaquita, va a tener frío, ¿no? Tenemos esto asociado, la grasa también, con el calor, con esto de conservar calor a través de la grasa. Entonces, el inconsciente utiliza a la grasa para suplir estos mecanismos biológicos de defensa. Entonces, cuando yo siento que estoy abandonada o me siento un abandono, puedo ponerme grasa. ¿Por qué? Porque necesito estar contenida, necesito calor, no tengo el calor del hogar, entonces necesito ponerme calor con la grasa. Los animales, cuando son cachorritos, cuando duermen se pegan a la mamá, porque duermen pegaditos piel con piel, ¿no? Y la mamá se corre y el cachorrito se corre y se queda pegado porque necesita ese contacto para conservar el calor. Entonces, si nosotros perdemos ese contacto por alguna razón, porque nos vamos de viaje, porque nos vamos a vivir lejos, o porque la persona se muere, o porque nos separamos, entonces perdemos ese contacto, perdemos ese calor que tenemos, que nos da el hogar, la familia, ¿sí? Entonces, la grasa cumple esa función. Y nosotros el sobrepeso podemos tener, en general es mixto y tiene un componente de agua y un componente de grasa. El componente de agua es una retención de líquidos, y la retención de líquidos también se produce para una función especial, ¿sí? Nosotros hay varios conflictos que suceden que nos van a poner agua, nos van a edematizar, nos van a hacer retener líquido. La retención de líquido se produce porque el túbulo colector del riñón se cierra, en realidad se espasma, entonces como que se inflama y queda menos luz para que pase el agua, entonces se empieza a retener líquido. Y en este caso el sobrepeso viene rápidamente porque se retiene el líquido rápido, y cuando se soluciona el conflicto, el túbulo colector del riñón vuelve a tener su luz normal, ¿sí? Porque se desinflama y entonces nosotros perdemos el líquido rápidamente. Cuando uno se dematiza o tiene retención de líquido o tiene sobrepeso por agua, por retención de líquido, engorda rápido y adelgaza rápido, ¿sí? Porque engorda rápido porque retiene líquido rápidamente el cuerpo, y después, cuando ya soluciona el conflicto, elimina el líquido que retuvimos rápidamente también. Los conflictos que pueden dejarnos retención de líquido son conflictos como, por ejemplo, sentirnos solas, sentirnos soledad, no tenemos compañía, no sentimos a nadie, entonces retenemos líquido para poder sentirnos en un ambiente conocido que es el ambiente del útero, o sea, tenemos ese registro de que el ambiente del útero es el ambiente confortable, de protección,
sano, donde yo me siento contenido y entonces hacemos retención de líquido porque volvemos a esta sensación de el útero, ¿sí? Del útero de mamá. Para apagar fuegos, cuando estoy en el medio de conflictos todo el tiempo, que pueden ser conflictos en la empresa, donde yo estoy todo el tiempo apagando fuegos, estoy en el medio separando, mediando con la gente, o cuando estoy en el medio entre las discusiones de mis hijos, o cuando estoy en el medio entre las discusiones de mi pareja con mis hijos, o cuando estoy en el medio de discusiones con mis padres, entre mis padres, ¿no? Yo estoy de mediadora, y estoy apagando fuegos, entonces necesito agua para eso, ¿no? Para solucionar ese conflicto. Cuando el conflicto de refugiado es cuando me voy a otro lugar, cuando me mudo de país, por ejemplo, y siento que todo lo que el ambiente que está alrededor mío no es conocido para mí. Si voy y hablan otro idioma, comen otra comida, tienen otros horarios de vida, me siento como pez fuera del agua, ¿sí? Esto de sapo de otro pozo, ¿no? Entonces necesito agua para sentirme en mi pecera, ¿no? O sea, me dematizo para sentirme nuevamente al útero. Vuelvo a esta sensación del útero y de la protección y del cuidado. Esas son algunas de las razones por las que puedo tener sobrepeso, que es por agua, y después también puedo tener sobrepeso por grasa. El sobrepeso por grasa sucede cuando, por ejemplo, siento abandono, donde necesito llenar ese espacio que han dejado para mí. Cuando tengo que proteger a alguien, acuérdense que la grasa sirve para protección, para dar calor, ¿sí? O para contención. Entonces, cuando yo siento que me tengo que proteger yo o que tengo que proteger a alguien como a un hijo, porque quizás el padre se fue y entonces no hay quien lo alimente, entonces yo tengo sobrepeso para poder proteger a ese hijo, que siento que si no, no lo voy a poder proteger. Cuando tengo un peligro inminente, me roban, me asaltan, tengo un accidente de tráfico, entonces un peligro inminente, algo que no es esperado, diferente al otro de apagar fuegos, porque el otro es esperado. Yo vivo en ese ambiente y no sé cuándo va a surgir, pero sé que en algún momento se van a pelear o va a pasar esto. En este caso es inesperado, es un peligro inminente que no se espera desde ningún punto de vista, y entonces también me pongo grasa, ¿sí? Cuando tengo memorias de carencia, ¿sí? Memorias de carencia en el clan, ¿sí? O propias, ¿no? También pueden ser memorias de carencia de que han vivido miseria, hambre, yo me pongo sobrepeso porque si me vuelve a pasar eso, ya por lo menos lo tengo puesto, ¿no? Me lo llevo puesto. Muchas veces podemos tener sobrepeso o podemos, cuando trabajamos lo que se llama por referencia interna, el conflicto, o podemos tenerlo en el afuera cuando trabajamos por referencia externa en el conflicto. Y a veces mutamos entre estas dos referencias, externa e interna. Entonces, hay momentos en que esta carencia que tenemos del clan, que tenemos familiares que han vivido en la guerra, que han pasado hambre, yo si lo transito por referencia interna, me lo pongo en el cuerpo, y si lo transito por referencia externa, lleno las alacenas con 10 kilos de arroz, 10 kilos de fideos, tengo 3 heladeras, voy al supermercado y armo un chango así de grande porque es esto de no me puede faltar nada. Utilizo un kilo de arroz y voy, compro enseguida y lo repongo, ¿sí? Y siempre tengo que tener cargada la heladera. Eso también depende mucho a quién estoy, de quién soy doble en el árbol y qué ha pasado esa persona con respecto a la carencia. Si, por ejemplo, yo soy doble de un abuelo que estuvo en la guerra y tuvo que huir de los alemanes y estuvo 3 meses en un bosque comiendo yuyitos, plantitas y lo que pudo encontrar por ahí, yo me lo voy a poner acá por referencia interna, ¿sí? Me lo voy a llevar puesto porque así me lo llevo puesto si tengo que huir. En cambio, si yo soy doble de una abuela, que la abuela se quedó con todos los hijos en el pueblo donde vivían, pero se murió de hambre en el pueblo, te pasaban hambre y miseria ahí,
puedo llegar a solucionar ese conflicto por referencia externa, poniendo la alacena, llenando todos las heladeras, ¿no? Y teniendo como un stock por demás, ¿sí? Muy bien, entonces se puede engordar por grasa, se puede engordar por agua y hay algunos conflictos que son como mixtos, se engorda. Hay retención de líquido porque me siento sola, por ejemplo, puede ser en una separación o en un abandono, y también retengo grasa porque perdí el referente, porque siento que no tengo más el calor, la termogénesis, ¿sí? O necesito protegerme porque mi protección no está más, la persona que me protegía se fue, entonces por eso también, bueno, retengo grasa. Entonces, como habíamos dicho, yo acá armé un esquema para que lo veamos un poquito, el sobrepeso es multifactorial, entonces yo puedo tener sobrepeso por abandono, sobrepeso por aborto, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, perdí un hijo y no pude superar ese conflicto, me puedo dejar los kilos, por ejemplo, si perdí un hijo, perdí un embarazo de 5 meses, me puedo dejar esos 5 kilos porque es el hijo que perdí, a ver si así lo puedo proteger y no lo pierdo, ¿sí? El inconsciente lo asume desde ese lugar. Bueno, apagar fuegos, pérdida de referente, lo que hablábamos, por cada uno me voy poniendo kilos, ¿sí? 3 kilos de esto, 3 kilos del otro, 2 kilos del otro, traición, separación, abandono. Está el conflicto aniversario es yo me separo y quizás me pongo 10 kilos de golpe por el abandono, ¿sí? Y después tengo esto de el remembrar todos los años lo que pasó y cada año que me recuerdo que me separé me pongo 1 kilo más. Entonces eso se llama conflicto aniversario, porque todos los años me pongo 1 kilo o 2, lo que fuere, ¿no? Todos los años sistemáticamente engordo 1 kilo o engordo 2 kilos porque tengo este sentimiento de pérdida de la protección, ¿sí? Muy bien. Está el conflicto de silueta. El conflicto de silueta, tanto el conflicto aniversario como el conflicto de silueta son bucles, se llaman bucles o recidivas, que es que cada año en el conflicto aniversario, cada año que pasa me pongo 1 kilo, cada año que pasa me pongo 1 kilo. En el conflicto de silueta pasa lo mismo con el espejo, ¿sí? Cada vez que me miro al espejo y digo qué gorda estoy, me pongo 1 kilo. ¿Por qué? Porque el inconsciente lo que ve ahí enfrente es un agresor. El inconsciente es inocente y no juzga nada de lo que ve, por lo tanto no dice, ah, soy yo misma diciéndome que estoy gorda. El inconsciente dice, tengo un agresor ahí enfrente que me está agrediendo, entonces me pongo 1 kilo. Cada vez que yo me diga qué gorda estoy, me voy a poner 1 kilo. Cada vez que alguien venga y me diga, uy, qué gorda estás, uy, mirá, me parece que tendrías que hacer dieta, por más buena voluntad y de buen corazón que me lo vengan a decir, que por ahí es mi mamá que me lo dice o mi pareja que me lo dice, el inconsciente, como va la biología más primaria, ve que hay un depredador ahí enfrente, o sea, hay un agresor ahí enfrente, por lo tanto me tengo que poner kilos. La grasa sirve como protección para nosotros, así como para otras especies. La protección la usan con las plumas o los pelos. Por ejemplo, cuando los perros o los gatos ven a un agresor ahí enfrente, otro gato, otro perro o otro peligro, ¿qué hacen? Paran los pelos. ¿Para qué paran los pelos? Para hacerse más grandes que el agresor que está enfrente, ¿sí? Los pájaros lo hacen con las plumas o con las alas, abren las alas para montarse más cuerpo. Nosotros no tenemos estos mecanismos, entonces lo hacemos con la grasa. Nos ponemos grasa para hacernos más cuerpo. Por lo tanto, si yo estoy atravesando en una oficina, por ejemplo, un, este, un clima que es de agresión, que la estoy pasando mal, que no la estoy pasando bien, me puedo estar poniendo grasa para ese tipo de lucha, ¿sí? Porque estoy luchando con un agresor que tengo enfrente, que puede ser mi jefe o el equipo que trabajo o lo que no me está gustando hacer del trabajo que estoy haciendo, ¿sí? También puede pasar con la pareja, puede pasar con otros ámbitos, con los hijos.
con los padres, con la familia, con algún primo, un tío que me esté peleando, ¿sí? Entonces tengo que ponerme cuerpo para la lucha, para poder ganar en esa batalla, ¿no? En esa lucha. Muy bien, entonces esto es importante, el conflicto de silueta, es importante no decirnos nada, o sea, si no puedo no decirme cosas lindas, bueno, qué linda que estoy, o elogiar lo que más me gusta de mí, ay, bueno, qué bueno tengo el pelo, qué bien tengo las manos, o me gusta la cara que tengo, no digo nada, es preferible no decir nada a estar diciéndose todo el tiempo qué gorda estoy. Cuando uno pone la mirada en el lugar donde está, cuando por ejemplo uno dice qué gorda estoy, el inconsciente va a poner más kilos en ese lugar porque ese lugar es el que está siendo agredido, ¿sí? Si yo digo qué gorda estoy acá, ahí donde yo me enfoco, donde pongo la vista, es donde voy a poner el exceso de peso, ¿sí? Muy bien. Igual también los conflictos y los distintos conflictos, la localización donde está la grasa también nos informa. En el sobrepeso todo nos informa, todo es información. La cantidad de años que hace que tengo, la cantidad de kilos que tengo me informa, la cantidad de años que hace que lo tengo me informa, desde qué edad lo tengo me informa. O sea, el, todo los conflictos que hay, el sobrepeso nos va informando, ¿sí? Tenemos mucha información ahí que podemos ir viendo y descubriendo. Desde el sobrepeso podemos también empezar a ver patrones, patrones de repetición. Por ejemplo, si yo tengo un patrón de repetición de abandono, o si tengo un patrón de repetición de separación, o si tengo un patrón de repetición de traición, donde me sentí traicionada por mi papá, después me sentí traicionada por una pareja, después me sentí traicionada por un amigo. Entonces, cuando yo tengo cuando yo tengo un patrón de abandono que a veces viene desde el lugar del embarazo de mamá, del proyecto y sentido, cuando mamá estaba embarazada, yo como el inconsciente, mamá estuvo embarazada, se sintió abandonada, pero así todo yo nací y fui un éxito, para el inconsciente el mayor éxito de supervivencia es el nacimiento. Entonces, si yo nací, el inconsciente dice, bueno, esta chica en el abandono sobrevive. Entonces yo voy a tener patrones todo el tiempo abandónicos, donde voy a sentir que si se me muere un abuelo, me abandonó. Si me separé, me abandonaron. Si me peleé con mi papá y me fui de mi casa, me abandonaron. Y así, ¿no? Voy a tener todo asociado al abandono, porque en el abandono sobrevivo, ¿sí? Entonces, me voy a ir defendiendo, entonces me voy a poner grasa para la defensa. Muy bien, entonces, las cosas que como, las cosas que como también me informan. Si como dulce, estoy hablando de falta de azúcar, ¿sí? El azúcar es el amor hecho alimento. Entonces, si yo como muchas cosas dulces, tengo un tema con la falta de amor, con la falta de mamá también. El tema con problema, algún problema con mamá. En general, lo dulce es mamá. Entonces, tengo un problema de falta de amor, de falta de calidez en la familia. Puedo tener también problemas de diabetes, que es como me falta el amor afuera, me pongo azúcar de más adentro del organismo para poder sentir amor, ¿sí? La diabetes informa sobre separación en el hogar. Si yo siento mucha separación, me voy a poner azúcar para sentir el amor. Recuerden que el azúcar es el amor hecho alimento, ¿sí? Muy bien, si como salado, si como cosas con sal o le echo mucha sal a la comida, está hablando también de carencia, ¿sí? De problemas con sal es salario, ¿no? Entonces el problema con la liquidez, el problema con la parte de dinero, y entonces yo le echo sal a la comida para retener líquido, para tener liquidez, ¿sí? Por eso el tema de liquidez se asocia tanto con dinero, lo mismo que sal, ¿no? El sal por el salario que era cuando se pagaba con sal, con bolsitas de sal, ¿no? Entonces la sal está muy asociada a lo que es el dinero, falta de dinero
y el exceso de sal es eso. Si yo como mucho pan, es papá, ¿sí? Y depende cómo me guste el pan, es como quiero que sea papá, ¿no? Si el pan es tostado, quiero un papá que sea presente, que tenga presencia. Si yo quiero el pan, si me gusta la miga y dejo la corteza, quiero un papá que sea maleable, que yo lo pueda manejar, que sea suavecito, ¿sí? Este, entonces, yo tengo mucho con los hidratos de carbono, todo lo que es hidratos de carbono es papá. Y ahí hay que ver qué me pasa con papá, ¿sí? Si tengo o no tengo comunicación, si tengo falta de papá o no, ¿sí? Muy bien. El azúcar, dijimos que era el amor hecho alimento, por lo tanto también pasa que si yo tomo vino o si por ahí tengo adicción al alcohol, puedo estar teniendo un tema también con la falta de amor. ¿Por qué? Porque el alcohol, el vino también es azúcar, ¿sí? El azúcar en la uva. Entonces, cuando yo también estoy con un tema de alcoholismo, puede estar pasando también por un tema de falta de amor. Cuando yo como cosas que crujen, es proceso rabia, ¿sí? La rabia la proceso con cosas que crujen, papas fritas, pepas de girasol, ¿sí? La costra del pan, o sea, la parte de la corteza del pan, ahí también estoy procesando la rabia. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo cuando yo no puedo gestionar el conflicto y sanarlo, lo gestiono con el alimento, porque el alimento está reemplazando la solución del conflicto, pero el conflicto no se soluciona con el alimento, solo reemplazo esa falta de amor por un ratito. Entonces, por eso me vuelvo adicta al alimento. ¿Por qué? Porque ese ratito se pasa y yo tengo otra vez el conflicto a flor de piel. Entonces vuelvo a comer de vuelta una torta, por ejemplo, ¿sí? O cada vez que voy y discuto con mamá, cuando vengo me como una torta. ¿Por qué? Porque necesito solucionar este tema con mamá. Entonces, como no lo puedo solucionar de manera real, lo soluciono, entre comillas lo soluciono, ¿no? Lo gestiono con el alimento, donde lo único que hago es tapar eso que me está pasando, pero no lo puedo gestionar. Entonces, lo que hay que hacer es trabajarlo al conflicto para gestionar el conflicto, para no tener que gestionarlo con el alimento, ¿sí? Para que no tenga que necesitar más el alimento para gestionar el problema con mamá o con papá, ¿sí? O la rabia o lo que sea que esté sucediendo. Muy bien, entonces, la localización me habla también de qué pasa, ¿no? Si yo tengo grasa en los hombros, en la espalda, en toda esta parte de acá atrás, me está hablando de que llevo el peso de la casa al hombro, ¿sí? Que tengo toda la responsabilidad y siento que tengo toda la responsabilidad del hogar yo sola. También me está hablando de que probablemente en el clan esperaban a un varón y entonces yo me hago lo más andrógina posible, si soy mujer, para satisfacer al clan que esperaba un varón. Entonces, o me hago muy ejecutiva y expeditiva y tengo la forma de ser de un varón, no varonera, sino de la forma de vivir y de gestionar de un varón, o me lo pongo en el cuerpo y me hago y tengo una forma más andrógina, o sea, por ahí hasta tengo menos cintura, menos cadera y tengo más espalda, para parecerme lo más que pueda a un varón para que el clan esté contento, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la localización acá en la parte del estómago, puede estar hablando de un yaciente, puede estar que llevo un yaciente, que es llevar un muerto encima, por abortos anteriores que haya tenido mamá, que sean yacientes horizontales, ¿sí? De abortos anteriores que haya tenido mamá antes de nacer yo, o por yacientes verticales, que es alguien que se murió en el clan, que el clan no pudo asumir la muerte de esa persona y entonces yo lo llevo encima para que el clan sufra menos. Ya vamos a hablar de lo que es el síndrome de yaciente. También en el estómago habla de
accidentes, gente que se ha muerto y se le ha clavado ha muerto en accidentes de tráfico y se ha clavado el volante en el estómago, también yo me puedo poner protección ahí, o abortos, o a alguien en el árbol ha perdido niños en embarazos, por ahí hay alguna persona que perdió muchos embarazos, por ahí grandes, incluso embarazos de 6 meses, de 7 meses así, y entonces yo me pongo grasa para protegerlo, para que el próximo que venga tenga protección para poder sobrevivir, ¿no? Y llegar a término, llegar hasta el final. Pudo haber sido yo misma la que hayas perdido los embarazos anteriores y entonces me pongo kilos. Si tuve un aborto y no pude dejar en paz, o sea, no quedé en paz con esa situación, también me lo puedo llevar puesto. Si cuando yo estoy en el embarazo no pude dedicarle tiempo a la panza porque estuve con muchos problemas externos o situaciones muy complicadas, puedo quedarme con kilos de más para ver si así puedo dedicarle un poco a la panza, ya que no le pude dedicar cuando estuve embarazada, ¿sí? Cuando necesito proteger al hijo, también me pongo grasa para la protección. Me puedo poner grasa cuando es protección, también me puedo poner más grasa en la parte de los pechos porque también necesito protegerlo a mi bebé, ¿sí? Y cuando tengo grasa en la zona de las caderas y el pantalón de montar, todo el famoso aductores, toda esta zona, habla mucho de memorias, de abusos propios o del clan, ¿sí? Abusos, tocamientos, frustración respecto de eso, ¿sí? Entonces ahí puede haber memorias de ese estilo. Cuando yo tengo temas con el páncreas, también estamos hablando de asco, y cuando hablamos de asco, y sobre todo si es, por ejemplo, asco a la sexualidad, hay una memoria también de abusos o de violaciones dentro de la familia y dentro del clan. Bueno, cuando yo tengo el cuerpo entero así como si fuera una columna, soy alguien que sostiene a toda la familia de alguna manera. Quizás lo sostengo económicamente y yo trabajo y le doy plata a papá y tengo mi familia y le ayudo a mi hermano y ayudo a la otra persona y entonces necesito una estructura de columna para poder sobrellevar todo el peso que tengo de toda la gente a la que llevo conmigo, ¿no? A la que estoy ayudando. Es importante saber que si yo me encargo de procesos de otros que no son procesos mismos, míos, también necesito un cuerpo para eso. Entonces me voy a poner tanto cuerpo como problemas, proyectos, procesos, esté solucionándole a otros, no solo los míos propios, ¿sí? Entonces ahí también me voy a estar poniendo sobrepeso. ¿Está? Muy bien. Bueno, estos son algunos de los tips de por qué cosas podemos tener sobrepeso. Supongo que ya a ustedes, muchos ya les habrá caído la ficha de por dónde les está pasando a ustedes la situación. Hay muchas otras más. El sobrepeso es inmenso. La información que se puede obtener también es hay mucho trabajo ahí y se puede trabajar mucho con el sobrepeso ir sanando todos los conflictos que vamos teniendo, que van acumulando sobrepeso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a ir solucionando los conflictos, a medida que soluciono los conflictos, por ejemplo, si soluciono el conflicto de silueta, que no me digo más nada en el espejo, entonces, ¿qué pasa? El inconsciente, cuando ve que yo ya no me estoy diciendo nada en el espejo, dice, bueno, esto ya no lo necesito más, porque ese agresor que estaba ahí ya no está más. Entonces, ¿qué hace? Me libera estos kilos que yo tenía acá por el conflicto de silueta. Entonces dice, bueno, estos kilos ya no los necesito más. Y ahí es donde me va a permitir hacer una alimentación sana, hacer ejercicio, salir a caminar, porque ¿qué pasa? Si el inconsciente piensa que esos kilos los necesito sí o sí porque ese conflicto está activo, yo me voy a autosabotear todo. Voy a empezar gimnasia, voy a durar una semana, después no voy a ir, voy a empezar, hace calor, hace frío, no está lindo el día hoy y entonces no voy a ir más. Con la comida voy a hacer lo mismo, me voy a autosabotear de alguna manera para seguir comiendo, porque el inconsciente dice, necesito que esto siga estando acá.
Ahora, cuando yo soluciono el conflicto, el inconsciente libera esos kilos y entonces yo voy a poder bajar esos 2 kilos, esos 5 kilos. Probablemente baje esos 5 kilos y me quede estacionada ahí. ¿Por qué? Porque los otros pertenecen a otros conflictos. Entonces, ir trabajando cada conflicto va a hacer que yo pueda soltar los kilos que tengo, ¿sí? De más. Y los voy a ir soltando de a poco, o sea, así, ¿no? La solución no es mágica, lo único que sucede en ese caso es que yo empiezo, como ya gestioné el conflicto a nivel sanación, entonces yo ya no voy a tener las ganas de comer la torta y voy a comer más sano, voy a alimentarme más sano y voy a empezar a hacer el ejercicio, voy a salir a caminar o voy a hacer bicicleta o voy a ir al gimnasio. Entonces voy a empezar a bajar de peso por esa razón, ¿sí? Muy bien. Bueno, con las preguntas de todos, a ver que hoy va a ser intenso, imagino. Eh, María Vilán dice, resumiendo, no haber transmutado karma se resume en uno. Bueno, acá no tiene mucho que ver el tema del karma, ¿sí? O sea, acá es qué pasa con el conflicto y el conflicto es si es un transgeneracional, que viene un conflicto que se repite. Por ejemplo, esto de decir que la gordura es genética tampoco es cierto. Es un conflicto que está sin resolver en el árbol y entonces pasa de generación en generación y por eso mi mamá es gorda, mi tía es gorda, mi abuela es gorda y por ahí viene toda la familia femenina del lado materno gorda, por ejemplo, ¿no? Con sobrepeso. No tiene un tema acá en la biodescodificación, no lo tratamos como un tema de karma, lo tratamos como un tema de ciertos carpetitas de información donde hay que ir a buscar en qué carpeta de información está el conflicto activo, que puede ser en el embarazo de mamá, que puede ser en el transgeneracional o en el mío mismo vincular. Si me pasó algo, si yo tuve una separación y en esa separación me quedé con 30 kilos y después tuve otra separación y me quedé con otros 10 kilos y así. O sea, el tema puede ser también por ahí. El conflicto se bascula desde un lugar del cerebro o desde el otro. Si yo lo basculo desde un lugar masculino, me quedo para la lucha, por eso me pongo cuerpo. Si yo lo basculo desde el lado femenino del cerebro, adelgazo para huir, porque así puedo correr. Entonces, ya sea el sobrepeso o el infrapeso, pueden venir del mismo conflicto. Un conflicto de separación a una persona la puede hacer adelgazar para huir y a otra persona ese mismo conflicto de separación la engorda porque la hace quedarse para la lucha, para pelear, ¿sí? Así que eso también hay que tener en cuenta que el infrapeso y el sobrepeso muchas veces tienen el mismo componente de conflicto, el conflicto es el mismo, ¿sí? Lo que tiene es que se activó diferente el lado del cerebro y entonces activé distinto si adelgacé o engordé, ¿sí? Muy bien. Silvana, y cuando bajas de peso y recuperas tu peso, ¿qué lectura se hace? ¿Hay un crecimiento en la persona? No. Cuando uno baja de peso, si baja de peso sin haber solucionado el conflicto, lo único que estás haciendo es poniendo al inconsciente en warning, en cuidado, peligro. El inconsciente dice, pará, vos estás bajando de peso y este conflicto está acá y yo necesito que tengas ese cuerpo para la lucha. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a comer lechuga y agua y el inconsciente empieza a ralentizar mi metabolismo para que esa lechuguita que estoy comiendo, él pueda sacar lo más que pueda y entonces es la famosa frase que la gente dice, tomo agua y engordo. No, el tema es que ralentiza el metabolismo el inconsciente para que ese nutriente yo lo pueda poner en kilos, ¿sí? De alguna manera. Entonces, cuando llega a un punto donde el inconsciente asume que hay peligro de supervivencia, es el día que yo me desbarranco y me como una docena de facturas, ¿sí? Pues entonces yo vengo haciendo la dieta, me muero de hambre, todo. Por empezar, la palabra dieta estresa al inconsciente, es un estrés para el inconsciente. Y cuando ya el inconsciente dice, bueno, no, mira, hasta acá llegamos porque ya acá hay peligro de supervivencia para mí, me desbarranca. Me agarro una torta y me la como entera, me compro una docena de facturas y me la como entera, lo que fuere, me como una pizza. Entonces,
Esa es la famosa dieta yo-yo, ¿no? Lo que hablamos de la dieta yo-yo. Y también me pone hipotiroidea, ¿no? Me baja y me ralentiza el metabolismo lo más que puede. ¿Por qué? Porque necesita sacar nutrientes de donde sea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo empiezo a hacer una dieta, lo primero que pierdo es el agua, los adipocitos, en la parte de la grasa, se desparraman en el espacio que el agua deja. Entonces, cuando yo vuelvo con esto, que el inconsciente dice, no, necesito que vuelvas a lo que era antes, es que pasa que por ahí vuelvo a ganar esos 3 kilos que perdí y gano otros 2 más, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los otros se esparcieron y se ocuparon el espacio y entonces hay un nuevo espacio que hay que generar. Entonces tengo más sobrepeso, ¿sí? Puedo generarme más todavía. O sea, por eso las dietas yo actúan de esa manera. El efecto yo, ¿no? Muy bien. Carmen de Ushuaia, nunca fui flaca y a medida que pasaron los años engordé más. ¿Hay alguna fórmula? Bueno, si nunca fuiste flaca, el problema viene de atrás, ¿sí? O sea, si nunca fuiste flaca, hay que ver, acordate que uno viene a reparar o repetir un conflicto. Entonces hay que ver de quién sos doble en el árbol y habría que ver si estás reparando o repitiendo un conflicto de la persona que sea doble en el árbol. Fíjate si vos te llamas igual que tu abuela y cómo era tu abuela, si tu abuela era gorda o no, ¿sí? Entonces puede venir que estés reparando algo del transgeneracional o algo del proyecto y sentido de mamá. Algo que haya sentido mamá, una pérdida, por ejemplo, si a mamá se le murió el padre justo cuando estaba embarazada tuyo, también pudo ser una pérdida referente y entonces por eso también tiene sobrepeso. Entonces hay que investigar un poquito más ahí qué pasó, si vos tenés una memoria de que siempre que siempre tuviste sobrepeso, ¿sí? Cuando uno tiene una memoria de que nunca se recuerda flaco, es porque viene de más atrás. Muy bien. La fórmula siempre es ir a encontrar el conflicto, ¿sí? O sea, la fórmula es una sola. Hay que ir y encontrar el conflicto activo para desprogramarlo. Si yo no encuentro el conflicto activo, voy a seguir con esta lucha eterna, forever and ever amen, ¿sí? Toda la vida. Romina de Esquel, si sos gorda desde chica, ¿cómo se entiende? Ya lo expliqué recién. ¿Hasta dónde es algo que me baja del árbol y no encuentro la emoción encubierta? Bueno, el conflicto está acá también, ¿sí? O sea, el conflicto, aunque sea del árbol, en alguna medida vos también acá lo estás repitiendo. Entonces habría que buscar cuál es el conflicto, ¿sí? ¿Qué pasó con papá, con mamá, abandono? No sé, el conflicto que haya estado en el árbol. Hay que buscar los dobles, ver de quién sos doble y entonces poder entender a ver cuál es el conflicto que hubo allá y si ese conflicto se está repitiendo acá. Micaela, toda mi familia tiene sobrepeso, para mí es normal. Bueno, hay un problema ahí de transgeneracional sin resolver, ¿sí? Entonces hay que ver eso, qué pasa ahí con la carencia, qué pasa con el tema de cómo asumieron ellos la familia en el transgeneracional, sus momentos de carencia, ¿sí? Muy bien. Silvia, Silvia de Miami, ¿cómo sé que estoy en mi peso? Bueno, eso es importante saber, porque eso se llama conflicto de tálamo también, ¿sí? Donde yo me sienta bien, en coherencia, es mi peso, ¿sí? No, no sirve de nada también seguir esto de lo que dice alguien, lo que dice el cuadrito, lo que dice la moda, lo que dice, porque eso es conflicto de tálamo. Cuando yo tengo un listón o un lugar a donde llegar. Siempre en las consultas lo primero que le preguntamos es ¿cuál es tu peso ideal, no el que dice el nutricionista, el que dice la revista de moda, no, tu peso. ¿Cuántos kilos te gustaría bajar? 10, 15, 11, bueno, ese es tu peso ideal, ¿sí? Entonces hay que trabajar mucho primero eso, ¿cuál es tu peso ideal? ¿Dónde vos te sentís en coherencia, ¿sí? Muy bien. Julián, buenas noches. Yo engordé casi 20 kilos en 7 años y logré bajarlos. ¿Qué análisis tengo que hacer?
¿qué análisis tengo que hacer de la situación? Me costó mucho bajarlos, no había tratamiento que funcionara hasta que finalmente el último que hice el año pasado funcionó y pude bajarlos. No tengo muy claro lo que pasó, tratando de verlo como lo estás planteando. Bueno, habrá que ver, yo engordé 20 kilos en 7 años. Bueno, tendrías que ver qué te pasó a los 20 años, qué te pasó a los 7 años, que hayas repetido en esa época, en ese momento de donde engordaste los 20 kilos, ¿sí? Y cuando los pudiste bajar, también hay que ver si el conflicto en el cual te quedaste conectado para subir esos 20 kilos se solucionó. A veces hay conflictos que se solucionan con el correr del tiempo, uno lo puede solucionar, ¿sí? Entonces los bajás, y entonces vos decís, uy, esta dieta me funcionó, y por ahí no es la dieta la que funcionó, es que vos pudiste solucionar el conflicto, entonces lo pudiste bajar, ¿sí? Por ejemplo, si yo me peleé con mi papá y estuve 20 años peleada con él, entonces me subí estos 20 kilos, ¿sí? Porque hace 20 años que estoy peleada con él. Y resulta que un día me arreglo con él, puedo perder esos 20 kilos. Y yo como justo estaba haciendo un régimen de los 300 que había hecho para adelgazar, lo asumo que es por ese régimen, pero en realidad es porque solucioné el tema con mi papá. Entonces el inconsciente dice, no necesitamos más estos kilos, ¿sí? Habrá que investigar un poquito más ahí. Muy bien. Garo, desde los 13 años tengo grasa en el vientre, sobre el ombligo. ¿Qué significa? Bueno, primero hay que ver qué ruido te hace eso, ¿no? Si te hace ruido o no. Acuérdense que siempre tiene que haber un conflicto emocional ahí que esté disparado, que sea un shock, o sea, algo que me esté haciendo ruido. Y segundo, habría que averiguar, habría que ver, mira, cuando uno tiene, cuando tiene grasa en el vientre, puede ser que seamos dobles de un bebé que falleció, que seamos dobles de alguien que falleció en el árbol, que falleció muy joven, muy chico, ¿sí? O que lleva un yaciente, o que alguno tuvo un accidente y entonces yo me resguardo esa zona porque tuve algún pariente que es doble mío que falleció en un accidente y se murió, que el volante se le clavó acá, por ejemplo, también. Habría que investigar un poquito más. Y habría que investigar qué te pasó a los 13 años, o sea, qué pasó a los 13 años que generó esto, ¿sí? Marce, y si no me gusta el pan, bueno, no sé, habría que ver. A ver, volvemos a lo mismo. Puede que no te guste el pan, a mí no me gusta el alcohol, pero no tengo ningún conflicto con eso. No, no me genera nada, ¿sí? O sea, el tema es cuando algo me hace ruido y me genera conflicto. Si no me gusta el pan, no me gusta el pan. O sea, no necesariamente tiene algo que ver. Yo voy a ir a investigar qué pasa con el pan, por ejemplo, cuando yo tenga un conflicto con papá. Pero yo lo que tengo es un conflicto y voy desde el conflicto a ver con qué lo estoy gestionando, con qué alimento lo estoy gestionando el conflicto. Pero podés no tener ningún conflicto con el y no gustarte el pan y está perfecto. Nora, después de la menopausia engordé 10 kilos y no los puedo bajar. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que ver ahí también qué conflicto hay con la separación, la pérdida de algo. Habrá que ver cómo estás tomando y encarando el tema de la menopausia, eh, cómo te estás llevando eso a nivel emocional, ¿sí? Hay que analizar un poquito más ahí para ver por qué están esos 10 kilos. Igual, fíjate también qué pasó hace 10 años, ¿no? A ver qué pasó ahí. Titita Can, por más que hago ejercicio, tengo mucha grasa en abdomen y cadera. Bueno, tener grasa en abdomen y cadera a veces es ser un tipo de hijo que es el hijo bastón. Cuando soy hijo bastón, necesito una estructura para sostener y mantener a mis padres. El hijo bastón es aquel que está eh, seleccionado, programado desde el proyecto y sentido, o sea, desde el embarazo,
como el hijo que va a cuidar a los padres en la vejez, ¿sí? Entonces, como yo soy hijo bastón y me tengo que hacer cargo de esta estructura, tengo que tener un cuerpo para sostenerla. Generalmente el hijo bastón le cuesta mucho tener pareja, a veces no tiene familia o no se casa o se termina casando pero no tiene hijos, porque tiene que estar lo más libre posible para poder hacerse cargo de los padres, ¿sí? Entonces puede ser que las parejas le duren poco tiempo, que no tenga pareja, en general es una persona que vive hasta edad avanzada en la casa de los padres o se muda pero cerca de los padres, pasa todos los días por la casa de los padres, tiene como esta obligación. Muchas veces pasa que esos hijos bastón, cuando los padres fallecen, pierden el sentido de la vida, porque dicen, no sé para qué estoy viviendo, porque ya el sentido, el programa que tenían instalado en el embarazo para cuidar a los padres, cumplió la función. Entonces empiezan a perderle el sentido a la vida, ¿sí? Puede pasar por ahí también. Muy bien, Mercedes de Chile. ¿Y cómo se explica que aún cuidándome en la comida y haciendo ejercicio no bajo? Bueno, por esto que digo, si el conflicto está activo, el inconsciente dice yo necesito estos kilos, así que no te los voy a soltar. Los va a soltar cuando solucione el conflicto, ¿sí? Muy bien. Milagros de Bogotá. ¿Cómo para empezar a desarrollar la voluntad para bajar de peso? Gracias, muy interesante el programa. ¿Cómo para empezar de ser cómo hago? ¿Cómo hago para empezar a desarrollar la voluntad para bajar? No hay que desarrollar una voluntad para bajar de peso. Hay que ir a ver cuál es el conflicto que me está poniendo el sobrepeso, ¿sí? O sea, el enfoque es distinto. No me enfoco en los kilos que tengo de más, me enfoco en qué me está generando esto. O sea, ¿para qué tengo esto que tengo? La información es, ¿para qué tengo la grasa? ¿Qué estoy cuidando, qué estoy protegiendo, qué calor necesito para que eso tenga que estar ahí, ¿sí? Y por qué está ubicado en ese lugar. O sea, eh, cumple una función. Recuerden que la grasa cumple una función en el organismo. Entonces, para el inconsciente está cumpliendo una función y está perfecta donde está. Por eso nosotros tenemos que ir a ver por qué él puso la grasa ahí, para qué. Y eso lo vemos con el conflicto, no con el ejercicio, no con el hacer dieta y bajar de peso, no lo voy a ver desde ahí, lo voy a ver con el conflicto. Ah, tengo este conflicto desde que me separé, siento que me siento abandonada y entonces, como tengo este conflicto activo, el inconsciente me pone para protegerme, ¿sí? Entonces, empiecen a pensarlo desde otro lugar al sobrepeso, desde un lugar de qué conflicto tengo activo acá. Muy bien. Bien, Gabriela Grasso, Fabi, y si yo soy consciente de ese agresor, igual aumento, por ejemplo, yo cuando veo a un familiar, lo primero que me dice que gorda. Bueno, ahí sí, si él te va a seguir diciendo que gorda, sí vas a seguir aumentando, porque vas a tener el agresor ahí enfrente. Entonces, cuando yo estoy haciendo un trabajo de sobrepeso, lo primero que tengo que hacer es decirle a toda mi familia, de esto no me hablen más. ¿Sí? O sea, de mi cuerpo, no hagan mención de mi cuerpo, ni cómo me ven, ni cómo no me ven, si me ven mejor, si me ven peor, no me digan más nada, ¿sí? Es como hacer una cuarentena sobre ese tema, ¿sí? Para que el inconsciente pueda decir, ah, este agresor no está más, esta persona que venía y me decía que gorda estoy, no está más. Entonces, si la persona no puede controlarse el decirme a mí gorda, yo tengo que hacer la cuarentena de dejar de verla a esa persona. De alguna manera tengo que correrme de ahí, ¿sí? Tengo que hacer la cuarentena de no verla, para que no tener al agresor ahí y poder yo bajar los kilos que tengo que bajar. Entonces, no la veo y empiezo a trabajar un circuito neuronal con lógica y derivación, para que ya eso no me haga más ruido, ¿sí? Entonces empiezo a trabajar ese circuito, me alejo de esa persona, consigo bajar los kilos que esa persona me está haciendo quedar, y entonces con un nuevo circuito, cuando la vuelva a ver, ya lo que me diga no me va a molestar, ¿sí? Porque armé nuevos circuitos ahí. Muy bien, Alicia. Paso por comer dulces algunos días y salados otros. ¿Cómo lo entiendo? Hay varios conflictos activos. Acordate que
el sobrepeso es multifactorial, ¿sí? O sea, tengo muchos factores que están influyendo ahí. Entonces, fíjate ese día cuál es el que está más activo, ¿no? Si yo me peleé con alguien o me peleé con el otro o con quién estoy más activado ese día. Mercedes Rocha, cuando se es flaca, aunque viva comiendo dulces, volvemos a lo mismo. Si eso para vos no es un conflicto, está todo bien. Ahora, si eso para vos es infrapeso y es un conflicto emocional, es un conflicto para vos tener ese peso, entonces sí tenés que ir a ver cuál es el conflicto emocional. Recordá que los conflictos se gestionan desde el lado masculino o desde el lado femenino del cerebro. Si lo estás gestionando desde el lado femenino del cerebro, entonces adelgazo para huir. ¿De qué estás huyendo? ¿Sí? Sería la pregunta. Sí, sí te está haciendo ruido el peso que tenés, ¿no? Por ejemplo, la anorexia es un conflicto con mamá. ¿Por qué? Porque todo lo que para todo el mundo es alimento, que es mamá, que es el alimento, ¿no? Mamá es la que me alimenta y la que me nutre y la que me da la teta cuando soy chica, todo lo que para lo que todo el mundo es alimento, para mí es veneno, a mí me envenena. Entonces, si yo tengo una madre tóxica, si yo tengo una madre que me asfixia, puedo tener anorexia. ¿Por qué? Porque lo que para todo el mundo es saludable, para mí es tóxico, ¿sí? Si yo tengo problemas con la lactosa, también es mamá, ¿sí? Es problema con mamá, que puede ser que me asfixie, que sea una mamá tóxica también, ¿sí? La anorexia y bulimia es lo mismo, ¿sí? Entonces tengo que ir a analizar qué me pasa ahí con mamá. Recuerden que real y virtual es lo mismo, entonces mamá puede ser una persona tóxica en sí o puede ser alguien que tiene una forma de ser que a mí me asfixia y yo siento que sea tóxica para mí. Por ahí la persona no lo es, pero yo siento que es así. Recuerden que siempre es la emoción que yo siento con eso. Muy bien. Bueno, Marce, ¿por qué dijiste que el conflicto del pan era con el padre? Porque el pan, los hidratos de carbono representan a papá en la biodescodificación, ¿sí? Porque son de papá, el papá es quien nos da el trabajo, nos da todo lo que es la visión a la sociedad y nos muestra hacia la sociedad. Entonces todo lo que es el hidrato de carbono es lo que me da esa energía para hacer eso, ¿sí? Muy bien. Lidia, me encanta el pan y estoy gorda. ¿Eso es conflicto con papá? Si es un conflicto para vos estar gorda y comer pan, sí, si no, no. Recuerden que lo que es conflicto para mí, para otro puede no ser un conflicto. Entonces, primero pregúntate si es un conflicto para vos eso, ¿sí? Estar gorda y comer pan. Sol, ¿qué significa la grasa en el abdomen? Bueno, la grasa en el abdomen, como dijimos, puede ser abortos que hayan pasado o puede ser un yaciente, pueden ser que haya tenido accidentes en esa zona y entonces por eso tengo ese lugar ahí. Bueno, les comento, tenemos 2 minutos para cerrar. Tenemos el taller de sobrepeso que va a estar el viernes que viene, el viernes 18 hora argentina de 16 a 19 horas, dura 3 horas el taller, es por única vez y bueno, pueden anotarse y con el link o en la página o al celular 54911 2234 7630. El email es biodescodificación y lógica @gmail.com. Y el taller de amor sano lo tenemos el viernes 25, ¿sí? Entonces el viernes 18 está el taller de sobrepeso, el viernes 25 está el de amor sano en las relaciones de pareja y el 3 de octubre empezamos un nuevo grupo de el curso de certificación en biodescodificación y lógica global para ser consultor en biodescodificación. Es un curso anual, dura 10 meses, ¿sí? Se dicta un sábado al mes, luego va todo por plataforma virtual, el sábado al mes también es virtual vía Zoom y después un martes al mes hay una reunión de consultas, preguntas y respuestas sobre la clase dada y también con todo el grupo queda en un WhatsApp de consultas permanentes, ¿sí? Bueno, terrible.
hay mucho más todavía. ¿Qué conflicto es cuando acumulo grasa en los senos? Puede ser un tema de protección con los hijos. Hay que ver qué pasa con los hijos y la protección de los hijos. Muy bien, vamos a cerrar, cerramos. Les deseo felicidad. Vamos a hacer otro programa de sobrepeso porque sé que siempre da para mucho. Espero que tengan una muy buena semana y nos vemos el viernes que viene para otra emisión de Está bien ser feliz. Chau, chau. Este programa es tu favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand. Y podrás tener la colección completa.